hemos visto documentos obligatorios, ¿no? Los documentos obligatorios que nos exigían en la ley 29783, ¿no? Ahora vamos a ver respecto a los registros obligatorios. Entonces vamos a iniciar con una pregunta como en todas las clases, la cual es la siguiente, ¿no? Si un accidente ocurrió, imaginemos que ha pasado un accidente de trabajo, imaginemos que una capacitación se ha ejecutado, también imaginemos que ¿se ve mi pantalla? Disculpe. Si se ve, me confirman, por favor, porque acá no me sale. Si se ve correcto. Ya. Entonces, continuamos, ¿no? Si un accidente ocurre, si una capacitación se ha dictado o si un monitoreo se ha ejecutado, ¿cómo demostramos realmente qué ha pasado? ¿No? ¿Qué mostrarían de evidencia ustedes? A ver, los leo, si quieren participar por el chat, si quieren participar por el grupo, por el micro, pueden levantar la mano para que les puedan habilitar micrófono, ¿no? Pero la pregunta, como siempre les digo, no hay una respuesta correcta o incorrecta, simplemente es ver cuál es su criterio, ¿no? Para introducir el tema del día de hoy. Si pasa un accidente, ¿cuál es su evidencia de que ha pasado? Si ustedes dan una capacitación, ¿cuál es su evidencia de que han ejecutado esa capacitación? Si han hecho un monitoreo en su empresa de algún agente, cómo demuestran ustedes que realmente lo han hecho? Imaginemos que yo soy un auditor, ¿no? Y por ejemplo, voy y le pido, por ejemplo, a Daniel, ¿no? Daniel, ¿qué evidencias de que has hecho tu charla de 5 minutos o de que has hecho tu capacitación? ¿Qué me responderían ustedes? A ver, chicos, ¿alguien por ahí, alguna respuesta? ¿Cuál sería su evidencia de que algo se ha ejecutado en seguridad? ¿Cuál es la evidencia de que una capacitación se ha dado? ¿Cuál es la evidencia que un monitoreo se ha llevado a cabo? ¿Una charla? ¿Cómo demuestran de que ha habido un accidente de trabajo? ¿No? ¿Qué es lo que muestran si es que les pide algún auditor, algún inspector, les pide su gerente? ¿Qué dan ustedes? ¿Cuál es su evidencia? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, yo puedo opinar, a ver, un foro. Hola, sí, José Ángel, buenas tardes. En temas de capacitación en las listas de asistencias con sus exámenes respectivos, al Correcto, igual con las notas, ¿no? Tema de accidentes, depende de la metodología que están utilizando, ¿no? Quizás ahí, por ejemplo, el flash rep o la investigación de accidentes, los informes, tabla de costos, todo ello. Y bueno, el otro, el tema de los monitoreos, es cada empresa da sus informes, ¿no? De acuerdo a los agentes que han monitoreado. Y de eso se plasma lo que es los registros obligatorios, si no me equivoco. correcto, José Ángel, gracias por tu participación. Correcto, ¿no? José Ángel por ahí ha comentado de que, por ejemplo, cuando es un accidente, él mostraría como tal un registro de la investigación, ¿no? Porque él ha mostrado tema de costos, tema de metodologías, entonces ahí estamos hablando de la investigación, ¿no? Una capacitación, una charla mostraría el registro de que todos han firmado la capacitación y él monitorea un informe. Entonces, como vemos, nosotros para demostrar que ha pasado algo, que algo ha ocurrido, tenemos que mostrar evidencias, no tenemos que mostrar evidencias como tal. Y eso está un poco el tema del día de hoy, porque los registros obligatorios son un tipo de evidencia, algo que yo he hecho. No, Gaby Cuadros, por ejemplo, dice, muestra la asistencia de capacitación firmada por el trabajador. No, correcto, es una manera de evidenciar que se ha llevado a cabo algo, es muy común. Entonces, la clase del día de hoy es respecto a los registros obligatorios, ¿no? Como estaba mencionando la semana pasada, hemos hablado acerca de los documentos obligatorios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, porque parece que podríamos estar hablando de lo mismo, pero técnicamente no son lo mismo, ¿no? El documento describe cómo se realiza. En el documento yo describo cómo realizo algo. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la clase pasada qué documentos obligatorios teníamos? Hablamos de muchos documentos, les voy a poner por acá por el chat. Hablamos de la política de SCT,
¿no? Era un documento obligatorio. Hablamos sobre el reglamento interno de SCT, ¿no? Son documentos, esos eran documentos obligatorios, ¿no? Describen cómo se realiza la política, eran pautas de lo que hacía la empresa, el reglamento interno, pues era un compilado de las faltas, de todo lo que debo hacer, no debo hacer en seguridad. Entonces, como tal, describen, no son descriptivos los documentos obligatorios. En cambio, el registro es una evidencia de que ya se ejecutó una actividad, como decía su compañero, ¿no? Es una evidencia de que ya se ejecutó una actividad. Entonces, esa es la diferencia entre el documento y el registro. La naturaleza del documento es preventivo y orientador, ¿no? Porque al ser un documento que te describe cómo vas a hacer algo, su enfoque es preventivo, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice, tienes que hacer esto, como la política, ¿no? Me comprometo con darle FPs a todos mis trabajadores, ¿no? Me comprometo con brindar recursos a la empresa, ¿no? Me comprometo a velar por el bienestar físico y mental de los trabajadores. Entonces, preventivo y orientador. En cambio, el registro no, el registro es verificable y comprobatorio. Es simplemente lo hiciste, enséñame tu registro de, por ejemplo, de lo que dijo su compañera Gaby, ¿no? Tu registro de asistencia a tu capacitación. ¿Por qué? Porque vas a verificar que se ha hecho o no se ha hecho, ¿no? Si no tienes, pues no vas a evidenciar nada, ¿no? El estado del documento se revisa, se aprueba y se controla, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, la política se aprobaba por el gerente, el RI se aprobaba por el comité, ¿no? Entonces se aprueba, se controla. Sin embargo, el registro no necesita una aprobación. El registro simplemente se genera un registro, lo firman los involucrados y se archiva, ¿no? Se pone en el archivador como tal. Entonces, un ejemplo claro de documentos obligatorios, acá vemos hiper, procedimientos, planes, ¿no? ¿Recuerdan un poco qué de documentos hablamos la semana pasada de documentos obligatorios? El sábado hablamos de IPRC, mapa de riesgo, plan anual de seguridad y salud en el trabajo, programa anual de seguridad y salud en el trabajo, política, reglamento, hablamos de plan de emergencia y contingencia. Entonces, todos ellos son documentos obligatorios. El día de hoy vamos a ver registros obligatorios, ¿ok? Como vuelvo a mencionar, el registro es la evidencia de una actividad que tú ya has ejecutado. Entonces, la ley es clara también en mostrar y solicitar algunos registros obligatorios que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de registros, también es importante establecer cuál es el registro y cuál es el formato, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que hablar un poco con propiedad, porque yo recuerdo que cuando empecé a trabajar, recuerdo que mi jefe, cuando yo era asistente, tuve un jefe que me explicó, ¿no? Porque yo le llamaba registro al formato y formato al registro, para mí eran lo mismo. Entonces me parece muy bueno aclararlo, porque cuando estemos hablando ante gerentes, en alguna junta, en una reunión, tener criterio de ver qué significa cada uno, ¿no? El registro y el formato, ¿no? Esto de acá es el formato, ¿ok? Este sería el formato. Formato. ¿Por qué es un formato? Porque está en blanco, ¿no? Es el formato del documento, ¿no? Ok, es un formato, es un registro de inducción, pero esto se le llama formato porque está en blanco. O sea, yo aún no lo lleno. Entonces, cuando ustedes tengan un registro, el cual está en blanco, sin llenar, se le dice formato. Cuando ustedes ya tengan este documento lleno, donde la persona ya firmó, ya llenó todos sus documentos, ahí recién se convierte en registro. ¿Ok? Ahí recién se convierte cuando está lleno. ¿Por qué? Porque tú no puedes registrar algo que no has ejecutado, no has llenado. Entonces, cuando un formato está vacío, una hoja, un documento está vacío, se le dice formato. ¿Ok? No se alcanza el formato de inducción, ¿no? Pero cuando ya la persona lo llenó, ya registraste todo ello, ahí se vuelve un registro. Entonces, la diferencia entre formato y registro para tenerlo en cuenta, de repente en alguna auditoría o para conversar con la alta dirección o para tener bien mapeado qué significa un registro de formato. Entonces, en conclusión, cuando está en blanco el documento, es un formato. O sea, yo lo tengo en blanco, un formato, ¿no? Un formato estándar. Cuando ya vacié mi documentación, ya llené mis datos, ya firmó trabajador y ya le encuentro de esta manera, como lo vemos acá, ya le encuentro así lleno, tanto en físico o virtual, ya es un registro. ¿Ok? Entonces, para tenerlo en cuenta eso. Entonces, ahora sí vamos a ya conversar un poco del tema que vamos a ver el día de hoy, que es el registro, los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces,
¿Qué es un registro obligatorio? Pues es una evidencia, ¿no? Como lo hemos visto, por ejemplo, lo que nos dijo sus compañeras Gaby, lo que nos dijo su compañero José Ángel, ¿no? Son evidencias de que he hecho capacitación, evidencia de que he hecho monitoreo, evidencia de que he investigado mi accidente de trabajo. Entonces, un registro es una evidencia objetiva, ¿no? Que cumple la ley 29783 y todo su reglamento. Y pues exige conservarlo. Es el objetivo de yo tener un registro es conservarlo, no documentarlo, archivarlo, para posteriormente yo demostrar que he tenido una acción, que he ejecutado una actividad y que estoy controlando respecto a seguridad y salud. ¿Ok? Entonces, quiere decir que cuando yo he hecho eso, yo he controlado la parte de seguridad y salud. Entonces, el registro debe ser, como dice acá, debe ser legible. ¿Qué quiere decir? Pues que si es a mano, que las personas traten de que se entienda lo que dicen, ¿no? Porque también muchas veces puedes llenar un trabajador un registro que con una letra pues que no se puede ni leer y incluso el auditor te puede poner una no conformidad porque no está legible. Entonces el registro tiene que estar legible. No, tampoco se les pide pues que tengan una letra, no sé, como de un Palmer o algo así, ¿no? Pero que se entienda qué es lo que quiere decir, que esté completo, ¿no? Que todos los apartados del formato estén llenos. Si te pide firma, firma. Si te pide área, pones tu área. Si te pide fecha, pones la fecha. O sea, que esté todo lo que te pide, que no haya nada en blanco. Que esté fechado, que tenga la fecha, todo registro tiene que tener su fecha, que tiene que ser firmado por quien corresponda. Si te pide la firma del trabajador, tiene que estar la firma del trabajador. Si te pide la firma de tu jefe, tiene que estar la firma de tu jefe. O sea, eso quiere decir que esté totalmente nada firmado. Y esto también es importante, ¿no? Todo registro no es porque ya tú lo tienes y ya tiene que ser preservado durante en un periodo legal establecido. Más adelante vamos a ver los registros hasta cada cuánto tiempo se tienen que almacenar, ¿ok? Pero entonces, en conclusión, el registro obligatorio para la ley 29783 es una evidencia objetiva, ¿no? El cual tiene que ser legible, tiene que estar fechado, tiene que estar firmado y completo por quien corresponda y ser preservado en un periodo de tiempo adecuado. Bien, entonces les presento a los registros obligatorios según la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, única ley que regula la seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Estos son los registros obligatorios que nos pide y nos exige la ley. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, ¿ok? Tenemos por acá el accidente de trabajo, el registro de accidente de trabajo, incidente peligroso y enfermedad ocupacional. Tenemos el registro de exámenes médicos ocupacionales. Por acá tenemos el registro de monitoreo de agentes, puede ser químico, físico, biológico, psicosocial o ergonómico. Por acá tenemos inspecciones internas en seguridad y salud en el trabajo, el registro de inspecciones internas. Por aquí tenemos el registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. Por acá tenemos el registro de equipos de emergencia y de seguridad. El séptimo registro es el registro de inducción, capacitación, entrenamiento o simulacro de emergencia. Es el séptimo registro. El octavo registro es el registro de auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos son los 8 registros obligatorios que debemos de tener en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, al ser obligatorios, es lo primero que debe preocuparse una organización por tener. Porque yo recuerdo que una vez entré a una empresa pequeña, quería decir pequeña? Pues una empresa que recién estaba, teniendo sistema de gestión. O sea, una empresa que no tenía un sistema de seguridad, una empresa que recién estaba implementando todo. Entonces, mi recomendación es cuando ustedes entren a empresas que tienen sistema de gestión, empresas donde recién están implementando su área de seguridad, lo primero que tenemos que hacer nosotros es ir por tener documento obligatorio y registro obligatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser obligatorios, en cualquier momento Sunafil puede llegar y te puede pedir. Y si no tienes ese registro o documento obligatorio, pues te cae tu multa. Entonces, antes de hacer cualquier tipo de acciones, mi recomendación es siempre tener los registros obligatorios y documentos obligatorios, desarrollarlo lo más rápido que se pueda. ¿Ok? Hay que desarrollarlo lo más rápido que se pueda. Para que en algún momento nos piden, nosotros ya tenerlo y por ser obligatorio, pues tenemos que darle pues un seguimiento o una atención especial. ¿Ok? Bueno, entonces hemos mencionado todos, ahora vamos a hablar cada uno de ellos. Bien, un segundo, por favor.
Bien, vamos a hablar ahora del primer registro, que es el registro de accidentes de trabajo, incidente peligroso, incidente y enfermedades ocupacionales. Ok, para ver un poco cómo es que se llena ese registro, vamos a leer este casito que está acá. Ok, entonces vamos a leerlo un poco. Dice, el incidente, claramente es un incidente de trabajo, ocurrió en un almacén a causa de un desnivel en el piso, afectando a un técnico de despacho. La empresa cuenta con 100 trabajadores, 20 laboran en el almacén y 80 en ventas. Y administración en otras sedes solo laboran en oficina. El trabajador sufrió una caída a nivel, resultando un esguince de tobillo con 5 días de descanso médico. Entonces, en primer lugar, este de acá no es incidente, porque, no, porque llegó a pasar, ¿no? Este de acá, ¿qué es? Un accidente. ¿Okay? Este de acá es un accidente. ¿Por qué es un accidente? Porque el trabajador ya sufrió una caída, ha tenido un esguince y ha tenido días de descanso médico. Entonces ya no puede ser incidente, ¿no? Recuerden un poco que el incidente era aquel suceso que casi pasa, pero no llega a pasar, pero tiene todo un potencial para causar algún daño. Entonces, este evento, este ejemplo que está mostrando, ya no es un incidente, sino es un accidente de trabajo. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Este evento es un accidente. Entonces vamos a un poco llenar el documento. Voy a compartir cómo es que se debe llenar ese documento para que ustedes vean y verlo en conjunto, ¿ok? Un segundo, porfa, para poder compartir el documento. Mientras tanto, vayan leyendo de nuevo este caso para poder llenarlo y ustedes me digan qué corresponde. Y lo voy a pasar por el chat. Ok, ahí está por el chat. El accidente ocurrió en un almacén a causa de un desnivel en el piso, afectando a un técnico de despacho. O la empresa cuenta con 100 trabajadores, 20 laboran en un almacén y 80 en ventas. ¿Okay? Y administración en otras sedes solo en labores de oficina. El trabajador sufre una caída a nivel, resultando un esguince de tobillo con 5 días de descanso medio. Entonces ahorita comparto el formato. Un segundo, por favor. Bien, entonces estoy compartiéndoles un formato de accidentes de trabajo, de un registro obligatorio que es el registro de investigación de accidentes de trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto se llena de la siguiente manera, ¿no? Aquí se pone la razón social de la empresa. El ejemplo no lo muestra, entonces vamos a poner cualquier empresa, por ejemplo, ABC, SAC, imaginemos, ¿no? Acá se pone su número de RUC, ¿no? El número de RUC de la empresa, el domicilio fiscal de la empresa, imaginemos que esté, no sé, en Avenida La Marina, no sé, ¿no? Departamento Lima, distrito, bueno, primero era distrito, ¿no? Distrito de San Miguel, Lima, Lima. Tipo de actividad económica, ¿no? Acá en el caso nos dice que la empresa es un almacén, entonces podemos poner que su actividad económica de repente es almacenaje, ¿no? Almacenamiento. Es una empresa de rubro logístico. Ok, entonces vamos acá. ¿Cuánto es el número de trabajadores en el centro de labor? ¿Cuántos dice el caso? ¿Cuántos trabajadores son? A ver, el caso, ¿cuántos dice? ¿Recuerdan? ¿Cuántos trabajadores dice el caso que son que la empresa tiene? 100 trabajadores, 20 de área operativa. Correcto. Entonces, pero aquí se pone el número total. O sea, acá no importa si son operativos, administrativos. Acá se pone el total de trabajadores que hay en la empresa. Entonces, acá ponemos 100. ¿Ok? Luego, hay otra parte en el registro donde sí me pide número de trabajadores afiliados al SCTR, número de trabajadores no afiliados y el nombre de la aseguradora. Entonces, acá en formato nos dice completar solo en caso de que las actividades del empleador sean considerados de alto riesgo. Si analizamos un poco el caso, no nos da mucho detalle, pero nos dice que para ellos hay 20 trabajadores que laboran en un almacén, ¿no? Que dice que son de alto riesgo.
Entonces, el número de trabajadores que son afiliados al STR serían 20, ¿no? Estamos suponiendo de que los 20 que son de alto riesgo están en el STR. Entonces, si yo tengo 100 y tengo 20 afiliados al STR, los que no tengo afiliados pues serían 80, ¿no? ¿No? Acá se pone el nombre de la aseguradora. Imaginemos que, no sé, que los 20 están en RIMAC, si yo le pongo RIMAC. ¿Ok? Así de esta manera se va llenando el, el registro de investigación de accidente. Ok, entonces ya lo voy llenando acá. Esta parte se llena, como dice acá, solo si las actividades, perdón, esta parte se llena simplemente si el servicio es tercerizado o un contratista. El caso no nos dice, vamos a asumir que son trabajadores directos. Entonces, como este caso no estoy tercerizando, entonces acá no aplicaría. Simplemente le pongo no aplica. No aplica, ¿por qué? Porque no estoy haciendo tercerización. ¿Ok? Entonces acá le pongo no aplica, lo mismo acá, no aplica. ¿Qué hubiera pasado si de repente en el caso me dijera, ese trabajador que se accidentó no pertenece a la empresa principal, ¿no? Sino es un proveedor, ¿no? Es una subcontrata. Entonces, si me da ese caso, aquí ya no llenaría, ¿no? Esto de acá yo ya no lo llenaría porque no soy el empleador principal. Miren acá dice empleador principal. Entonces, aquí, si el caso me dijera que es una subcontrata, a esto de acá, más bien aquí pondría yo no aplica, ¿no? ¿Y dónde llenaría? Llenaría acá, donde me dice datos del empleador de intermediación, tercerización, contratista o subcontrata, ¿ok? Esta parte, entonces, aquí se lo llenaría, pero el caso no me dice que son subcontrata, el caso no me especifica, entonces estamos suponiendo de que es un trabajador directo, ¿ok? Y esto también nos va a ayudar bastante la parte subcontrata, porque ¿quién hoy en día no subcontrata? O sea, todas las empresas hoy en día subcontratan, ¿no? Subcontratan, contrata de la contrata, y esa que tú subcontratas también contrata, o sea, todo es un entrevero. Entonces, para tener un control de nuestros contratistas, porque como saben ustedes, así nosotros como empleadores principales subcontratemos la responsabilidad, vamos a tener responsabilidad compartida. Entonces, acá de esta manera, aquí vamos a poder controlar los accidentes que ocurren en nuestras subcontratas. ¿Ok? Bien, entonces ya, vamos a suponer que no aplica porque no es un contrato directo, entonces seguimos con el documento. Acá se pone el nombre del trabajador accidentado, no sé si el caso lo menciona, creo que no, ¿no? No lo menciona porque es un caso muy general. Vamos a poner un ejemplo, Juan Pérez López. Es el trabajador accidentado, acá se le pone su número de DNI, número de DNI del trabajador, te pide la edad, cuántos años tiene el trabajador, de repente hay que suponer que tiene 26 años, ¿ok? El área, ¿no? Estamos hablando del área de almacén, eso sí lo dice el caso. El puesto de trabajo, a ver, vamos a ver si lo menciona. El trabajador nada más, no dice, entonces vamos a suponer pues, que es un operario de almacén o un estibador, podría ser un estibador. Antigüedad en el empleo, ¿no? Este dato se le pregunta siempre a, bueno, recursos humanos, ¿no? El trabajador Juan Pérez, ¿cuántos años tiene la empresa? ¿No? En esta empresa, ¿no? De repente te dice 4 años, ok, se le pone 4 años. De sexo masculino, está en el turno día, ¿qué tipo de contrato? Esto también se le pregunta a recursos humanos, ¿qué tipo de contrato tiene el señor? Contrato indeterminado, por incremento de servicio, contrato no fiscalizable, no sujeto a fiscalización, no lo sé. Entonces de repente te dice, ese trabajador es indeterminado, tiene un contrato indeterminado. Se le coloca acá según lo que te diga ellos, ¿no? Estos datos los tiene que dar recursos humanos. ¿Ok? Luego vamos. Ya le preguntaste cuántos años tiene en la empresa, pero ahora le tienes que preguntar cuántos años tiene en ese puesto, porque puede ser que el trabajador entró como auxiliar de limpieza y después un año estuvo como limpieza y después 3 años se capacitó, no sé, y se volvió estibador y le cambiaron de puesto, ¿no? Porque suele pasar. Entonces te dice, ¿sabes qué?
no sé, de repente el primer año entró como auxiliar y después, 3 años después, ya ha hecho como estibador. Entonces, como estibador tiene 1 año de experiencia. No sé cómo poner acá 1 año. ¿Ok? Número de horas laboradas en la jornada antes del suceso. Si el accidente fue 10 de la mañana y su ingreso es 8 de la mañana, ¿cuántas horas estuvo trabajando? 2, antes del accidente, 2 horas. Entonces, de esa manera se va llenando el registro de investigación de accidentes. Lo mismo acá. ¿Cuándo fue el accidente? ¿No? Imaginemos que fue ayer. Ayer hemos estado 2 de marzo del 2026. Dijimos que era 10 de la mañana, ¿no? Porque había entrado a las 8. La fecha de inicio de la investigación regularmente es el mismo día que sucede el accidente. Tengo que ponerle 2 de marzo del 2026. Lugar exacto donde ocurrió el accidente, ¿no? Acá nos dice que el trabajador en el almacén, ¿no? Pero imaginemos, hay que ponerle, pues, almacén principal. Ocurrió en el almacén principal. ¿Ok? Bien. Entonces acá ya voy a ver. Entonces, ¿qué tipo de accidente creen que sea ustedes, según el caso? Si el trabajador tuvo un esguince de tobillo y le dieron 5 días de descanso médico, ¿qué sería? ¿Accidente leve, accidente incapacitante o accidente mortal? ¿Qué dicen? Leve, incapacitante o mortal. Si el trabajador dice, el trabajador sufre una caída a nivel resultando un esguince de tobillo. Leve. Leve. ¿Alguien más? ¿Qué dicen? Bien, el accidente sería incapacitante, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 5 días de descanso médico, ¿ok? Para que sea leve, como dice Daniel, es incapacitante. Para que sea leve es que el trabajador se accidentó, se fue a su clínica, ese día no trabajó y se reincorporó al otro día. Ahí sería leve, ¿no? Porque tú te reincorporaste al otro día, máximo al otro día. Pero cuando ya hay un descanso médico mayor a un día de tu trabajo, ya se vuelve incapacitante, ¿ok? Entonces sería incapacitante porque son 5 días. ¿Qué tipo de accidente incapacitante? Total temporal no sería porque el trabajador no ha sido totalmente, ¿no? Ha sido parcial temporal, ¿no? ¿Por qué parcial? Porque se afectó parcialmente solamente a su tobillo y fue temporal. O sea, el tobillo se va a recuperar. No es que para siempre va a quedar con el esguince, ¿ok? Entonces sería parcial temporal. Número de descanso médico de días, 5, ¿no? El caso nos dice 5. Y número de trabajadores afectados, 1, porque no se ha reportado que solamente se ha accidentado uno, ¿ok? Acá también podría ser, de repente se cayó y golpeó a alguien más, acá se le pondrían 2, ¿no? Porque son trabajadores afectados del accidente. Pero como se cayó él y solamente no lesionó a nadie más, el número de trabajadores afectados sería 1. Ok, entonces básicamente así se va llenando este registro de investigación de accidente, ¿no? Accidente de trabajo así, como lo estoy indicando acá. Luego, aquí en esta parte, ya te pide la descripción del accidente de trabajo. Entonces, acá, como dice esta parte, se va a describir solo los hechos, no escribe información subjetiva que no puede ser comprobada. O sea, ¿qué quiere decir acá? En esta parte yo no puedo poner, me dijeron que, este, me dijeron que el trabajador estaba, no sé, distraído. O sea, no puedo decir me dijeron. Si quieres tú de poner una declaración de un testigo, tienes que poner con nombre y apellido el trabajador, tal, de esta área, testigo de, informa que el trabajador estuvo sin EPPs, ¿no? De repente, y acá adjunto su declaración y me está firmando un documento, ¿no? Es diferente decir con nombre y apellido quién te lo dijo, a qué hora te lo dijo y que te ha firmado, que te ha dicho eso, a que tú digas, he escuchado, creo, me parece. Entonces acá hay que tener cuidado porque en esta parte del accidente tenemos que poner declaración precisa, declaración concisa, ¿no? Y no subjetiva, ¿no? Una declaración que puede ser comprobada, ¿ok?
Acá también podemos poner la declaración del afectado, ¿no? Regularmente, si es un accidente incapacitante, pero que ha afectado, no sé, el tobillo, como en este caso, el trabajador puede hablar, ¿no? Puedo ir y decirle, ¿sabes qué? Necesito su declaración. El trabajador te puede decir, ya, mira, yo estuve, subí a la escalera para sacar un documento o para sacar un archivo y te puede decir, me resbalé, caí, ¿no? Y me doblé el tobillo. Entonces, se guarda toda la información que él te da. Si lo puede firmar, lo firma. Regularmente lo puede hacer porque el trabajador, en este caso, estamos suponiendo que se ha lesionado el tobillo, entonces no va a poder escribir, no hay problema, te firma. Luego también puedes entrevistarle a un testigo de repente. Entonces, aquí va a ir toda esa parte. ¿Ok? Acá en este espacio va a ir todo, ¿no? Acá va a ir, como dice acá va a ir declaración del afectado. Acá va a ir declaración del testigo, de los testigos. Incluso, si tu empresa tiene cámaras de seguridad y de repente en el lugar donde ha estado hay una cámara, puedes poner como un apartado acá, descripción de lo observado en cámara de seguridad. Puedes poner acá, ¿no? Se observa que el trabajador no usaba su casco de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una información precisa, sí, porque estás describiendo lo que tú estás viendo como tal, ¿no? Y quizás acá, más abajo, hay una parte de anexos donde puedes poner anexos de lo que tú estás evidenciando. Entonces, en esta parte va todo ello. Aquí, en esta parte ya se van las causas con las cuales originaron el accidente. Entonces, aquí se emplean metodologías. ¿Ok? Acá se emplean las metodologías para análisis de causas. La ley no te dice, emplea esta metodología. La ley simplemente te dice que analices las causas y encuentres la causa raíz. Entonces, ¿qué metodologías podemos usar? Podemos usar varias. El método de los 5 por qué. De los 5 por qué. Podemos utilizar un diagrama de Ishikawa. Que es el famoso espina de pescado. Si el industrial seguro se acuerda. Podemos acá también poner un análisis, un método EICAN, no, método de causalidad de pérdida, causalidad de pérdida, etcétera. Nos podemos poner acá el método que queramos para lograr hallar las causas del accidente de trabajo. Y la causa raíz, que es lo que más importa en este tipo de trabajos. Ok, una vez que ya tengo la causa, aquí en este documento ya pongo las medidas correctivas. ¿No? De repente, ¿cuál es mi primera medida correctiva después de la causa? De repente, si ya estoy con la causa raíz, que es el trabajador distraído, de repente puedo poner, ¿no? Realizar una capacitación a todos los estibadores sobre uso seguro de escalera. Ok, ahí está, ¿no? Capacitación sobre el uso seguro de escaleras. ¿Quién es el responsable? Mayormente siempre va a ser el área de seguridad y salud ocupacional, porque es una capacitación en seguridad y salud ocupacional. ¿Para cuándo? Como es una capacitación y el accidente ha sido ayer, yo lo programo ya para mañana, no hay problema. El 4 de marzo del 2026. Entonces, el estado sería pendiente, ¿no? Porque la voy a hacer mañana. Sí. Entonces, acá se van llenando todos los planes de acción de repente, ¿no? Señalización. Señalización, de área. Más específico, quieres cono, cinta de peligro, porque de repente ya no tienes. El responsable de seguridad, no, porque seguridad no va a comprar. ¿Qué sería el área de compras, no? O en todo caso, que es el área de logística, quien compra eso en algunas empresas.
De repente te dice, ¿sabes qué? No te ofrezco comprarlo para mañana porque hay muchos pedidos, ya te ofrezco para la otra semana, para el 8. Entonces acá le pones 8 de marzo de 2026. También va a estar pendiente. ¿Ok? Entonces así se va llenando de esta manera el plan de acción. Finalmente, ¿quién ha hecho la investigación del accidente? ¿No? Que regularmente siempre es alguien de seguridad y salud en el trabajo o seguridad y salud ocupacional. Y quien revisa esta investigación, este registro de investigación, pues acá lo va a revisar la alta dirección. Siempre lo tiene que revisar para tener una evidencia que el liderazgo alta dirección, y también tiene que revisarlo el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. De seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Entonces, así yo demuestro la participación de mi alta dirección y también demuestro la revisión de mi Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es lo que me exige la ley. Aunque el comité se involucre bastante en todos esos temas de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces básicamente así es como se llena el tema de registro de investigación de accidentes. Bien, ahora voy a mostrar un poquito respecto al registro de incidente peligroso, que es muy parecido al que les he explicado, simplemente cambian esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es un incidente peligroso, o sea, todavía no hay un daño. Entonces, para el registro de incidente peligroso o incidente, yo voy a marcar acá, ¿no? Si el incidente fue peligroso, le marco con una aspa acá, y si fue solamente incidente, le marco. Entonces, recordando un poquito, ¿cuándo era un incidente común? O sea, el de acá, ¿cuándo es un incidente? Un incidente es ese suceso que no llega a pasar, pero tiene un potencial para hacerme daño. Ese potencial es leve o moderado. Por ejemplo, ¿no? Estoy pasando por un pasadizo y hay un desnivel, ¿no? Y hago un traspié y casi me caigo. Sería un incidente, ¿no? Casi me llevo a caer. ¿Por qué? Porque el potencial de causar un daño es bajo o es moderado, ¿no? Porque es una caída a nivel. ¿Cuándo sería un incidente peligroso? De repente, estoy con mi arnés pintando a 30 metros de altura y me resbalé y caí y quedé suspendido en el arnés. Entonces, ahí sería un incidente peligroso, ¿no? Porque el potencial de causar un daño es más alto. O sea, si te hubiera pasado el accidente a 30 metros, hubiera sido mortal o severo. Entonces, esa es la diferencia. Cuando sea incidente peligroso, que le marcan una X, cuando corresponde a incidente, también le marcan una X, ¿ok? Acá también se pone, cuando es un incidente peligroso, ¿cuánto es el número de trabajadores posiblemente afectados? No sé, acá puede ser 1, puede ser 5, ya depende de ello. Pobladores potencialmente afectados, por ejemplo, imaginemos que en esa caída la persona están haciendo una obra en la calle. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros por la calle obras? ¿No? O incluso hemos visto accidentes. Yo recuerdo un accidente en Lima cuando estaban subiendo una máquina, un equipo pesado, me parece. Ay, un segundo, por favor. Ya, les decía que yo recuerdo que en Lima una vez hubo en una obra de construcción, cayó un material y aplastó a una persona que era un transeúnte, que no tenía que ver nada con la obra, era una persona que vivía por ahí, por esa obra, ¿no? Y falleció. Entonces, acá se pone, por ejemplo, el número de potencial de trabajadores que podrían haber sido afectados. Estamos hablando que podrían, porque es un incidente. No llega a pasar todavía, no es un accidente, es un incidente. Entonces, acá se pone, por ejemplo, si tu obra está en la calle y tienes riesgo de caída de objetos, un promedio de cuántas personas alrededor del día pasan por ahí, ¿no? Porque ese es tu número de pobladores potencialmente que se verían afectados, ¿no? Y bueno, respecto al incidente o incidente peligroso, acá también se detalla qué hiciste tú como primeros auxilios, de ser el caso. Por ejemplo, si el trabajador se cayó y quedó suspendido en el arnés, ¿cuál sería tu primer auxilio, no? Acá sería activar tu plan de emergencia y quitar al trabajador de altura y ponerlo a nivel, ¿no? Porque como sabemos, cuando un trabajador queda suspendido en altura, solamente puede estar hasta máximo 10 minutos suspendido, porque si no, empieza a tener problemas de circulación, ¿no? Incluso puede quedar
no puede volver a caminar, entonces eso lo sabemos, ¿no? Hay 10 minutos como máximo para que el trabajador que está suspendido en altura puedan sacarlo y rescatarlo. Entonces acá se pondrá el trabajador se rescató de la altura y se puso a nivel, ¿no? Entonces en esta parte también se llena la fecha y la hora en que ocurrió un incidente o el incidente peligroso. Es muy parecido al accidente, el tema de formato. Y cuando inicia la investigación, siempre inicia el mismo día, ¿no? Si acá te accidentas el 30 de enero del 26, básicamente tu investigación va a empezar el mismo día, ¿no? El 30 de enero del 26. Siempre va a ser igual. Bien, ahora vamos al registro de enfermedades ocupacionales, ¿no? Primero, para recordar que es una enfermedad ocupacional. Una enfermedad ocupacional es cualquier enfermedad que se da al trabajador por un factor de riesgo en su puesto de trabajo. Por ejemplo, imaginemos que un soldador, ¿no? Un soldador, ¿qué peligros tiene el soldador? Tiene peligro de estar con material caliente, tiene peligro de estar con material inflamable, tiene peligro de estar expuesto a humos metálicos, porque es soldadura, y tiene también un peligro de estar con radiación cerca. Entonces, imaginemos que es una empresa la cual nunca se preocupó por el soldador, no le dio los respiradores adecuados, nunca le hizo un monitoreo, no, nunca se preocupó por cuánto humo de soldadura el trabajador percibe hacia sus pulmones. Entonces, imaginamos que es un trabajador que tiene 20 años ahí. En esos 20 años ha sido siempre una empresa informal. Y luego el trabajador empieza a tener problemas pulmonares. Se va a su médico y le dice que es debido al humo de soldadura. Entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando de una enfermedad ocupacional. ¿Por qué? Porque se produjo, esa enfermedad se activó de acuerdo a tu puesto de trabajo. ¿Okay? De acuerdo a un factor de riesgo en tu puesto de trabajo, que era la soldadura. Entonces, si un trabajador, no sé, un trabajador administrativo, ¿no? Que está simplemente en la oficina todos los días, llega a tener un problema pulmonar, ahí ya no sería una enfermedad ocupacional. ¿Por qué? Porque el trabajador administrativo que está en oficina nunca, en el trabajo nunca estuvo expuesto a ningún humo metálico. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Porque siempre explico y detallo esto porque luego hay trabajadores que piensan que todo lo que le pasa es producto del trabajo. Entonces, no es así, ¿no? Si hay un factor de riesgo en tu puesto de trabajo y te origina una enfermedad, sería ocupacional. Si no, es una enfermedad común o es ya parte de cada persona. ¿Ok? Entonces, este es el registro de la enfermedad ocupacional. Aquí se pone el tipo de agente que originó la enfermedad. ¿Ok? Puede ser agente químico, biológico, físico, ¿no? Si estamos hablando del mismo ejemplo de humo de soldadura, el tipo de agente sería químico. O sea, acá se le pondría químico. Químico, ¿ok? Número de enfermedades ocupacionales presentadas en cada mes. Imaginemos que solo hay una enfermedad y se detectó en abril. Yo le pongo acá, le marco abril. ¿Ok? Nombre de la enfermedad. De repente es fibrosis, ¿no? Por el humo de soldadura. Entonces acá le coloco. Fibrosis pulmonar. Parte de cuerpo afectada. Entonces acá serían los pulmones, ¿no? Estamos hablando del caso de soldadura. Pulmones. Número de trabajadores afectados, de repente solo uno, un soldador. Entonces le pongo uno. Área, de repente es el área de mantenimiento. Número de cambios de puestos registrados, número de cambios de puestos generados de ser el caso. En esta parte es porque algunos trabajadores, los cuales tienen una enfermedad ocupacional y ya no pueden regresar a su puesto porque tenían un factor de riesgo, lo cambian de puesto a uno que ya no tenga ese factor de riesgo. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que el trabajador, el soldador está con tratamiento, la empresa está haciendo cargo de todo, pero por lo pronto no lo puede dejar sin trabajo, ¿no? Porque no lo puede votar porque tiene una enfermedad ocupacional. ¿Qué hace? Lo reubica. Entonces, a partir de ahora, usted ya no va a estar expuesto a soldadura y nada, usted simplemente va a ser un asistente administrativo. Le da una computadora y le van a, no sé, encargar a que pase facturas, que mande correos, hace otro tipo de actividad. Entonces, ¿cuántos cambios de puesto hubieron? Uno, ¿no? Hubo un cambio de puesto. El trabajador se movió para un puesto administrativo. Lo mismo acá, ¿no? Es un factor, el tipo de agente que habíamos identificado era químico, ¿no? Si vemos acá químicos,
Acá tenemos gases, vapores, ¿no? Acá vapores de soldadura. Sería el Q2. Eso es lo que debería ir acá. Químico, vapores. Ok, posteriormente la enfermedad ocupacional, bueno, esta parte solamente se llena cuando es un factor cancerígeno. Como este caso de la soldadura no es cancerígeno, perdón, en esta parte no aplicaría, ¿no? Se pone no aplica. Y finalmente se describe la acción correctiva. Aquí se pone qué acción tú hiciste cuando ya identificaste que tu trabajador tiene una enfermedad ocupacional. ¿Qué hiciste? Entonces acá le podemos poner de repente atención, ¿no? O una atención al trabajador personalizada en una clínica. La atención, acá responsable mayormente es el empleador, no la alta dirección. Y acá se pone la fecha, ¿no? Y acá lo mismo que el accidente se pone si está realizada, si está pendiente o está en ejecución. Acá, por ejemplo, podría ser también una medida correctiva el cambio de puesto. Acá puede ser el cambio de puesto. Ok, responsable de cambio de puesto, siempre recursos humanos, ¿no? Ellos son los que ven el tema de los puestos. Y de repente acá ya se ejecutó, entonces realizado. Entonces, de esa manera se llena este registro de enfermedades ocupacionales. Bien, entonces hemos hablado un poco acerca de los registros de incidente de trabajo, incidente peligroso, accidente de trabajo y enfermedades ocupacionales, lo que son uno de los principales registros obligatorios que debemos de manejar en toda empresa. ¿Ok? Entonces, hay que tener una información adicional, ¿no? Porque parte de los requisitos es de que cuánto tiempo los tengo que almacenar. ¿Ok? Entonces, para incidente e incidente peligroso, la ley me dice que yo los debo conservar durante 5 años. Como dice acá, el incidente y incidente peligroso lo debo conservar hasta 5 años. ¿Ok? Entonces, ¿quién reporta cuando hay un incidente? Lo reporta el empleador. El empleador lo reporta solo cuando es un incidente peligroso. Cuando es un incidente peligroso, yo lo reporto al Ministerio de Trabajo. Cuando es un incidente, el cual no es peligroso, es un incidente común, yo lo reporto de manera interna, ¿no? Y ambos se hacen 24 horas, o sea, en el mismo día. Cuando es un accidente de trabajo, el registro de la investigación yo lo tengo que conservar hasta 10 años. ¿Okay? Y acá hay una diferencia. Este está a 5 y este está a 10. Cuando es un accidente de trabajo, quien reporta el accidente es mayormente la clínica, ¿no? Porque si vamos al caso del trabajador, ¿recuerdan de este caso? De que el trabajador que sufrió una caída con un esguince de tobillo y le dieron 5 días de descanso médico. Por ejemplo, ese fue un accidente incapacitante. Entonces, como el trabajador se fue a atender a su seguro para que le vean su esguince, el mismo seguro, la misma clínica reporta el accidente de trabajo. Reporta el accidente y ya no tiene que hacerlo el empleador. No, eso lo hace directamente la clínica. Cuando es un accidente leve, ahí sí lo reporta el empleador. Cuando es un accidente mortal, también lo tiene que reportar el empleador, porque es un accidente mortal, tú como empleador tienes que llamar a la policía, a la fiscalía, para que vea el levantamiento de cuerpo y todo ello. Entonces, ahí sí lo tiene que reportar el propio empleador en las primeras 24 horas. Cuando es un tema de una enfermedad ocupacional, miren cómo cambia, hasta 20 años no tengo que conservar el registro de enfermedad ocupacional, 20 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Si viene el auditor y me pide un registro de una enfermedad ocupacional, por ejemplo, me pide del 2017, yo estoy en la obligación de darle. ¿Por qué? Porque estoy entre los 20 años que debo presentar un registro de enfermedad ocupacional. Por ejemplo, si me piden un incidente de 2017, ya está fuera de los 5 años. Entonces,
tampoco es que diga, sabes que no te lo voy a dar, pero el empleador no te puede, perdón, quien te lo pida no te puede presionar por ese registro de hace 5 años, porque la ley simplemente te obliga a guardar los 5 años. Lo que le puedes decir, ¿sabes qué? Como ese registro solo los tengo yo por 5 años, ya las he guardado en otro almacén que está fuera de la ciudad, pero dame un tiempo para poder conseguirlos, ¿no? Pero no estás obligado a hacerlo porque la ley te dice, consérvalos solo hasta 5 años. Nadie te puede poner una multa por ahí, por eso. Entonces, recapitulando, el registro de incidente o incidente peligroso se guarda hasta 5 años, se conserva hasta 5 años, el accidente de trabajo hasta 10 años y el de enfermedad ocupacional sí hasta 20 años. Bien, entonces según eso, vamos con este caso que está por acá. Nos dice, la empresa Metalurgia Andina recibe una auditoría interna del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El auditor solicita el registro de accidente de trabajo ocurrido en el 2014, o sea, hace 11 años, en el cual un operario sufrió una lesión incapacitante leve, una fractura no permanente. El responsable de SCT indica que no cuenta con el registro porque solo lo conservan 10 años y luego fue descartado. ¿Es correcta la respuesta del responsable de SCT? ¿Qué dice? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Qué dicen? ¿Es correcta o no es correcta la respuesta del responsable de SCT? A ver, chicos, acabamos de ver cuántos años se guardan el registro de incidente, de accidente y de enfermedad ocupacional. Este fue un accidente de trabajo ocurrido hace 11 años. ¿Qué dice? Fue un accidente, no un incidente, fue un accidente. Garnier dice que es incorrecta porque son 5 años. ¿Qué dice el resto? Recuerden que no es un incidente, es un accidente de trabajo. Rosa dice que se debe guardar por 10 años, correcto, ¿no? Entonces, volvemos acá a la parte del accidente. El accidente se conserva 10 años. Entonces, si ha sido hace 11 años, digamos que ya no está en obligación el empleador de darle ese registro porque ya pasaron 11 años. Lo que le puede decir, lo que yo recomiendo, si te lo está pidiendo fiscalizador, tampoco le vas a decir, ¿sabes qué? No me lo pidas porque ya pasaron 11, ya son más de 10 años, ¿no? Tampoco vas a ir con esa actitud de déspota o con esa actitud de que sabes que tienes razón. No, lo que debemos hacer, y lo que yo recomiendo decir es, ¿sabe qué? Lo que pasa es que como la ley nos exige solo 10 años, o sea, le puedes decir, yo sí lo tengo, ¿no? Pero como la ley lo exige 10 años, yo todos esos documentos ya mayores de 10 años los he llevado a un almacén fuera de esta institución, de la empresa, no almacenarlos en otro lado porque ya no tengo espacio y si gusto lo puedo conseguir, pero como no estoy en obligación, entonces yo ya los he descartado en otro lugar. No, eso creo que es la manera correcta de decirle, ¿no? Porque si tú vas y le dices, ¿sabes qué? Yo ya no tengo obligación de guardarlo, no me lo tiene que pedir, tampoco es la manera, ¿no? Porque igual, somos profesionales y tenemos que hablar, de manera correcta, ¿no? Y educada siempre. Entonces, la recomendación es esa, ¿no? Pero en conclusión, el registro de accidentes de trabajo solamente se debe guardar, la ley te lo pide como mínimo 10 años, ¿no? En este caso ya son 11 años, entonces ya no está en la obligación de darlo. Ok, ahora vamos al registro de exámenes médicos ocupacionales. El registro de exámenes médicos ocupacionales, acá sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es un registro administrativo que evidencia el cumplimiento del examen médico ocupacional, ¿no? Ojo con esto.
El registro del examen médico lo que busca simplemente es el cumplimiento. ¿Qué quiere decir un cumplimiento de un examen? Si lo pasaste o no pasaste un examen médico. O sea, que firmes de que has pasado o que no has pasado, ¿no? Ese es un cumplimiento. En la empresa consignando nombre del trabajador, fecha del examen y periodicidad, perdón. Mientras que el detalle clínico se gestiona aparte, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto sí es importante porque yo recuerdo, como dice acá, ¿no? Mientras que el detalle clínico se gestiona aparte según las normas del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el detalle clínico? O sea, algún diagnóstico o algún resultado del examen médico. O sea, resultados. No se deben poner acá resultados y tampoco se deben poner diagnósticos. No, acá no se debe poner nada de ello. ¿Por qué? Porque este registro obligatorio es una información que va a tener toda el área de seguridad. Entonces hay que recordar que por una norma del Ministerio de Salud, un diagnóstico médico, no una revelación de alguna enfermedad, un análisis clínico, no lo puede cualquier persona tener disponible, ¿no? Simplemente los médicos y nada más, ¿no? Y el trabajador. Entonces no puedo tener bien un registro, no sé, ese trabajador tiene esta enfermedad, o sea, no está permitido. Lo que debe tener el registro de examen médico ocupacional es como dice acá, ¿no? Simplemente el DNI, el nombre, de qué área es, de qué puesto, su firma y cuándo ha pasado el examen médico. Debe estar la fecha por algún lado. Cuándo ha pasado y si ha pasado. Si es que la persona no ha firmado, es que no ha pasado el examen médico. Si ha firmado, que correctamente ha pasado su examen médico ocupacional. Entonces, no puede, no puede acá ir, no puedes presentarte un registro que tenga, no sé, que el trabajador tenga un diagnóstico de una enfermedad, diabetes, hipertensión, nada de eso, porque eso sí está prohibido y pues es una multa, ¿ok? Entonces debe tener la fecha de que pasó el examen, el DNI, el apellido, el nombre, el área. Entonces, dicho sea eso, por acá tenemos también otro caso, el cual dice siguiente, ¿no? En Minera Andina, un auditor externo solicita el registro EMO y también el diagnóstico de resultados clínicos, ¿no? El área de SCT entrega el registro de EMO con los datos exigidos por la RM050, nombre del trabajador, fecha del examen y periodicidad. El auditor reclama que falta el diagnóstico de resultados, ¿no? El responsable de SCT aclara, la información médica es confidencial y solo puede manejarla el médico ocupacional, ¿no? El registro del sistema de gestión solo contiene datos administrativos. El auditor acepta la explicación y continúa la auditoría, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Fue correcta la respuesta del responsable de SCT o no fue correcta? Según lo que hemos explicado. Daniel dice que sí. Gaby también dice que correcto. ¿Quién más? En realidad es correcto, ¿no? Porque como ya le había explicado respecto a los exámenes médicos, no podemos revelar ningún tipo de diagnóstico, ningún tipo de resultado, ¿no? Eso no se puede divulgar, ni siquiera te lo pide el auditor. Y saben que yo tengo un tipo de experiencia porque yo recuerdo que en una empresa en la que yo estuve, el auditor a propósito, porque los auditores saben, el auditor a propósito le pidió a una compañera el registro le pidió como que un tipo de diagnóstico, o sea, se lo hizo a propósito para ver si se lo daba o no se lo daba. Entonces la trabajadora dijo, como me lo está pidiendo el auditor, la enfermera, fue una enfermera, yo se lo doy y se lo dio. El trabajador no lo leyó, pero le puso una no conformidad en nuestra auditoría, ¿no? ¿Por qué? Porque le había pedido, o sea, como que para ver qué dice el trabajador y al final la trabajadora cayó en el juego y le dio el resultado, ¿no? Incluso se lo dio en físico y se lo envió por correo al auditor. Entonces eso está prohibido. El auditor lo que estaba haciendo es poniéndolo a prueba a ver cómo gestionamos nosotros en la empresa
el tema de la confidencialidad de los diagnósticos. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado por ahí porque los auditores saben perfectamente que está prohibido, pero a veces lo hacen con segunda para ver qué tan preparados estamos para responder este tipo de casos, ¿no? Este tipo de documentos obligatorios. Entonces ya saben que no se puede divulgar nada, ningún tipo de examen diagnóstico médico. Bien, ahora vamos a otro registro, que es el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factor de riesgo disergonómico. Ok, este registro obligatorio, bueno, es un documento donde la empresa registra los resultados de los monitoreos ocupacionales. Ok, su propósito, pues, es identificar agentes ocupacionales y sus niveles de exposición, ¿no? Busca evaluar el riesgo comparando los resultados con un valor límite y se debe verificar la eficacia de los controles, ¿ok? Entonces, aquí sí es un registro obligatorio, pero si tú tienes un factor de riesgo, pues, imaginemos, ¿no? Si somos, o sea, si yo soy empleador de una empresa call center, de un call center, ¿qué tiene el call center? Son computadoras, tiene computadoras el call center, en las cuales las personas hacen llamadas. Entonces, ¿qué tipo de monitoreo podría aplicar ahí? ¿Qué creen? Físico, químico, biológico, psicosocial, factor de riesgo ergonómico. ¿Cuál creen que aplicaría? O sea, quiero dar a entender que no se tienen que hacer, una empresa no tiene que hacer necesariamente todos los factores de riesgo, ¿ah? Porque, o sea, si mi empresa aplica, aplica. Pero si mi empresa no se dedica a eso o no está expuesta a un factor, entonces no lo tengo por qué hacer. Por ejemplo, un call center podría ser un monitoreo de gases, por ejemplo. ¿Ustedes creen que debería ser en un call center un monitoreo de gases tóxicos para ver qué gases hay ahí? ¿Qué es lo que debería hacer en un call center? Yo, como en un call center, ¿qué haría? Un monitoreo de agentes físicos, sí, de repente iluminación para ver si, qué tan buena iluminación tiene la oficina. Vería el tema de ventilación también. Si estamos en verano ahora, qué tanta contaminación, perdón, qué tanto flujo de aire hay. Podría ser de repente un monitoreo psicosocial, ¿no? Eso creo que aplicaría en todas las empresas, ¿no? Para ver qué tanto está el estrés en mi centro de trabajo. Podría ser también un factor de riesgo ergonómico, ¿no? Para ver si mi personal hace cosas activas, si tiene algún problema lumbar, ¿no? Algún síntoma osteomuscular, ¿no? Qué sé yo. Entonces, los monitoreos se hacen de acuerdo al factor de riesgo. Si yo soy un laboratorio clínico que me dedico a sacar análisis de sangre, entonces, ¿qué tipo de agentes podría ser? Ahí tengo que ser biológico, ¿no? Porque estoy expuesto como tal a peligros biológicos. Ahí podría ser físico también. Si estoy expuesto, no sé, en una obra de construcción que va a durar mucho tiempo, ¿qué tengo que hacer? Físico de ruido, ¿no? Tengo que hacer humos metálicos de soldadura en esa parte químicos, podría ser psicosocial, ¿no? De repente por tanto horario extendido que tengo en la obra, porque a veces quieren avanzar, ¿no? Factor de riesgo ergonómico para algunas posturas. Entonces, de eso se trata el registro de monitoreo, ¿no? Hacer un monitoreo de la gente al cual tu empresa o tu organización está expuesta, ¿ok? Está expuesta. De eso se trata. Por ejemplo, acá están haciendo también un monitoreo de ruido, al parecer, ¿no? Y por eso, ¿no? Según la empresa. Si yo tengo una empresa que se dedica a hacer construcción, pues tengo que hacerle el ruido, ¿no? Como tal. Entonces, este es el registro de monitoreo de agentes. ¿Ok? Acá se pone igual la razón social de la empresa, se pone el número de RUF, se pone el domicilio fiscal. Recuerdan, esta parte es muy parecida a la del accidente, ¿no? Se pone la actividad económica a la que está a que se dedica la empresa, el número de personas, de trabajadores en el centro de labores. Por acá se pone el área monitoreada, qué área es, el área de mantenimiento, el área, no sé, de ventas, logística, acá se pone el área, la fecha del monitoreo, acá se pone la fecha, de repente ha sido 3 de marzo hoy día, ¿no? 3 de marzo del 26.
Acá se pone el tipo de riesgo, o sea, ¿qué agente es monitoreado? Físico, químico, biológico, no, acá se pone. Acá se especifica qué tipo de agente. Acá se cuenta con un programa de monitoreo, sí o no, esa es una pregunta cerrada. La frecuencia del monitoreo, la ley te lo pide que sea anual, ¿ok? Pero si tu empresa la hace semestral, mejor aún, no te pide semestral, pero lo estás haciendo para tener un mejor control, pues lo haces semestral. El número de trabajadores expuestos en el centro laboral, ¿no? Puede que tú tengas 100 trabajadores, pero estás haciendo un monitoreo químico por humos, ¿no? Humos metálicos. Pero estos 100, solamente 5 son soldadores, están expuestos a humos metálicos, entonces acá le colocas 5. Y no necesariamente esto de acá tiene que coincidir con este número de trabajadores, ¿no? Acá te pregunta por tu número de trabajadores en general que tienes en planilla. Y acá te pregunta por tu número de trabajadores que están expuestos al tipo de riesgo que tú estás monitoreando. ¿Ok? En esta parte ya coloco el nombre de la organización que realiza el monitoreo. ¿Por qué? Porque regularmente, para que tú hagas un monitoreo, no lo puedes hacer tú mismo. Porque si tú como empresa harías tu monitoreo, tendrías que tener equipos de monitoreo comprados, validarle a la ley, o en este caso a SUNAFIR, al Ministerio de Trabajo, que tú estás capacitado para hacer eso, ¿no? Que tienes que ser una persona competente para hacer esa medición. Entonces, regularmente, las empresas no lo hacen, por más áreas que tengan de seguridad, no son especialistas en este tema de higiene industrial. Lo que hacemos siempre es tercerizar, ¿no? Así que lo haga una empresa que se dedique exclusivamente a hacer monitoreos. Eso pasa en el 90% de los casos, ¿no? Empresas que se dedican toda su vida a hacer eso, que tienen los equipos calibrados, los equipos certificados, que tienen todo el procedimiento, tienen los parámetros, están actualizados, capacitados, competentes. Entonces acá se pone el nombre de la empresa que te hace ese monitoreo. Los resultados, ¿no? ¿Qué porcentaje has encontrado? ¿Cuántos hay no conformidades? ¿Qué sé yo? Acá se pone descripción de las causas. ¿Has encontrado cosas, desviaciones? Acá se pone cuál es la causa que origina esa desviación. Acá se ponen tus conclusiones, recomendaciones, cuál es lo que tengo que hacer, cuál es la acción correctiva. Como adjunto en anexos, acá pones todo el programa, tu plan anual de monitoreo y también pones todo de repente los equipos, fotos de los equipos, fotos de los monitoreos como tal, ¿no? Y el responsable de registro que mayormente siempre va a ser seguridad. ¿Sí? Siempre va a ser seguridad y solamente trabajo. Bien, ahora vamos a hablar un poco de registro de inspecciones internas. Yo recuerdo que la clase 3, si no me equivoco, la clase 3 o la clase 2, me parece que fue la clase 2, hemos hablado ya de las inspecciones, ¿no? Recuerdo incluso que les compartí el registro de monitoreo, perdón, el registro de PPs, ¿no? El registro de inspecciones locativas, también que un poco empezamos a verlo. Entonces, esto es como un recordar de ese registro de inspecciones, ¿no? El registro de inspecciones se consignan las inspecciones internas, claramente se identifican peligros, se evalúan riesgos, ¿no? Y recuerda que el objetivo de la inspección era encontrar actos y condiciones subestándar, ¿no? Ese es el objetivo de la inspección, en seguridad y salud de trabajo. Y habían diferentes tipos de inspecciones, ¿no? Me parece que por acá les voy a poner, ajá. Habían inspecciones de EPPs y equipos de emergencia, teníamos inspección de EPPs, herramientas y maquinarias, inspección de condiciones ambientales, inspección de seguridad basada en el comportamiento, inspecciones eléctricas, inspecciones de condiciones locativas. Entonces tenemos un montón de tipos de inspecciones, no son las inspecciones más comunes, las cuales vamos a abordar. ¿Ok? Bueno, ya vuelvo a repetir, la segunda, tercera clase, no recuerdo, hemos hablado acerca de estas inspecciones. Entonces, para recordar ahora un poco que eran obligatorias, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son parte del registro obligatorio de la ley 2973. O sea, al ser obligatorios te pide hacer un registro de inspecciones internas. ¿Ok? No te pide, hazme registro de PPs, hazme registro de
condiciones ambientales, hazme el registro de herramientas. No, pero si tú eres una empresa que entrega EPPs a tus trabajadores, tienes que hacer un registro de EPPs. Si eres una empresa que tiene extintores, tienes que hacer un registro de extintores. Si tienes una empresa que tiene tu botiquín, tienes que hacer un registro de botiquín. Si eres una empresa, una obra que todos los días usa herramientas, maquinaria, tienes que hacer tu inspección de herramientas, ¿no? Porque tienes que controlar algo que estás teniendo ejecutado. Bien, entonces ahora vamos ya un poco al registro de estadísticas en seguridad y salud y trabajo, que es el quinto registro obligatorio. Este registro es un registro, para la redundancia, donde la empresa consolida y analiza los datos de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, con el fin de medir el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá la información relevante en este registro es el número de accidentes, los días perdidos, las horas hombre trabajadas y los accidentes incapacitantes o mortales. Esos son los datos claves que te pide para este registro de investigación, de estadísticas en seguridad y salud en el trabajo. Entonces les presento el registro, ¿no? Este es un estándar del registro, ¿no? El cual de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. Aquí tenemos que poner el nombre de razón social de la empresa, ¿no? Por ejemplo, no sé, ABC, SAC. Este registro se hace mensual. Entonces, por ejemplo, al cierre de febrero, ¿no? Este registro es mensual, entonces tiene que ser el último día del mes. Entonces vamos a poner que sea 28 de febrero del 2026. No, este registro se hace todos los fines de mes. ¿Por qué? Porque vas a compilar información de todo el mes, no de todo lo que ocurrió en el mes. Entonces estamos acá en febrero, ¿no? Imaginemos, en febrero has tenido accidentes mortales, 0. ¿Qué sede? La sede principal. Accidente leve, 1. ¿En qué sede? En la sede principal. Accidentes incapacitantes, 0. ¿En qué sede? En la sede principal. Acá también te pide el total de horas hombre trabajadas. Este dato te lo da Recursos Humanos. Tienes que pedir, ¿sabes qué? Para febrero, al cierre de febrero, necesito el total de horas hombre que se ha trabajado. Acá pones el dato. ¿Ok? Acá pones cuántas enfermedades ocupacionales han habido en la sede principal. Imaginemos que han sido 0. Pero colocas 0 en la sede principal. Número de trabajadores expuestos a la gente. ¿Cuántos trabajadores tienes tú expuestos en la gente? O sea, químico, físico, biológico, ¿no? ¿Cuántos trabajadores de riesgo? Número de trabajadores con cáncer profesional, acá 0. Acá pones el número de incidentes peligrosos que no ha habido. De repente ha habido 0 en la sede principal. Incidentes comunes, de repente ha habido 1. Pero quiero que un poco tomen atención de estos 3 índices, ¿no? Porque el registro no termina ahí. Tenemos índice de frecuencia, índice de accidentabilidad y índice de gravedad. Entonces, estos son los 3 indicadores que importan en este registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. El de frecuencia, el de accidentabilidad y el de gravedad. Entonces, vamos a hablar de estos indicadores para poder entender este registro. ¿Ok? Un segundo para conectar mi laptop. Bien, entonces vamos a hablar ahora del índice de frecuencia, que es el que está acá. Este índice, ¿no? El índice de frecuencia. ¿Qué me dice este índice? El índice de frecuencia evalúa cada cuántas horas de trabajo ocurre un accidente incapacitante. ¿Ok? Entonces, es simple. ¿Cuántos accidentes ocurren en cuántas horas de trabajo? Entonces, esa es la fórmula, ¿no? Es el número de accidentes incapacitantes que he tenido en el mes, entre el total de horas hombre trabajada que he tenido en el mes, y lo multiplico por 1.000.000, ¿no? ¿Por qué lo multiplico por 1.000.000? Pues se multiplica por 1.000.000 para obtener un número manejable y comparable entre empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay empresas que de repente, no sé, tienen 5 trabajadores, 10 trabajadores, entonces la fórmula está diseñada para multiplicarlo por 1.000.000 y estandarizar la interpretación. ¿Ok? Entonces, un índice de frecuencia alto significa que mis accidentes ocurren con mayor frecuencia, lógicamente, ¿no? Y un índice de frecuencia bajo
me va a demostrar que los accidentes son menos frecuentes por la cantidad de horas que hay. Ok, entonces, mi índice de frecuencia me da 2.5. No, imaginemos que mi índice de frecuencia me da 2.5. Entonces, ¿cuál es la interpretación? La interpretación es la siguiente, ¿no? Por cada millón de horas hombre trabajadas, siempre se empieza por cada millón de horas hombre trabajadas porque mi fórmula está a 1.000.000, ¿no? Esa es la estandarización de esta indicador. Entonces, siempre debo empezar yo por cada millón de horas hombre trabajada, se producen un total de mi resultado, que son 2.5 accidentes incapacitantes, entre empresas, entre dos empresas, ¿no? Perdón, ya, por cada millón de horas hombre trabajadas se producen 2 accidentes incapacitantes, ¿no? Por tantas horas trabajadas, ¿ok? Entonces, esa es la interpretación como tal. Entonces, esto me va a servir, ¿para qué? Para yo comparar dos empresas que de repente quieren trabajar en mi organización. Claramente, si yo tengo una empresa que tiene un índice de frecuencia 0 con una que tiene 5, ¿a cuál van a elegir? Lógicamente yo voy a elegir a la que tiene 0, ¿no? Porque ¿qué me quiere decir si tiene un índice de frecuencia 0? Que en su empresa no ocurren accidentes de trabajo incapacitantes. Entonces, si yo tengo un índice de frecuencia elevado, quiere decir que esa empresa sí tiene muchos accidentes incapacitantes. Entonces, por lo tanto, yo voy a elegir a la que no tiene. Entonces, me sirve para comparar eso, ¿no? Me sirve para comparar entre dos empresas o más cómo está la empresa controlando sus riesgos. Y entonces, en conclusión, este índice de frecuencia analiza las horas de trabajo y su relación con los accidentes incapacitantes. Ahora tenemos otro indicador, el cual es el de gravedad. ¿Okay? El índice de gravedad mide la severidad de los accidentes. El anterior medía la frecuencia, cada cuánto ocurren. El de gravedad acá mide la severidad de los accidentes, considerando los días perdidos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es el total de días perdidos en el mes entre las horas hombres trabajadas, también lo multiplica por 1.000.000 para estandarizar. Entonces, lo mismo, ¿no? Un índice de gravedad alto significa que los accidentes generan muchos días de incapacidad, y un índice de gravedad bajo sugiere que los accidentes generan pocos días perdidos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la interpretación? Lo mismo, ¿no? Si mi índice de gravedad es 120, mi interpretación es por cada millón de horas hombre trabajadas. Siempre tengo que iniciar por esto, por cada millón de horas hombre trabajadas. 120, se pierden 120 días de incapacidad, ¿no? Que es tu resultado del índice de gravedad. Entonces, siempre la interpretación va a ser por cada millón de horas hombre trabajada. ¿Cuántos días se pierden? 120 días. El resultado son los días de incapacidad que tú pierdes por cada millón de horas hombre que trabajas. El anterior era, por cada millón, ¿cuántos accidentes ocurren? ¿No? Ahora es cuántos días pierdes por ese millón de horas hombre trabajadas. Ok, entonces como conclusión, pues este índice es clave para comparar no solo cuántos accidentes hay, sino qué tan graves son, ¿no? Cuántos días pierdo por cada cantidad de horas hombre trabajadas. Finalmente, el índice de accidentabilidad, pues mide qué tan expuesta está la empresa a accidentes incapacitantes relacionada a un número de accidentes con el tamaño de la población total. Entonces, acá la fórmula es el número de accidentes incapacitantes entre el número total de trabajadores y acá sí lo multiplica por 100. ¿Okay? Acá lo multiplica por 100. Entonces, claramente, si tengo un índice de accidentabilidad alto, me quiere decir pues que tengo un alto nivel de exposición a accidentes. Y si mi índice de accidentabilidad es bajo, indica que pocos trabajadores han sufrido accidentes de trabajo. Entonces, la interpretación, si mi índice de accidentabilidad es 3%, ¿qué me quiere decir? De cada 100 trabajadores, siempre partiendo por lo cuanto yo lo multiplico, de cada 100 trabajadores, 3 sufrieron accidentes incapacitantes. Entonces, esa es la interpretación. Es sencillo. Bien, entonces, a ver, vamos a hallar el índice de accidentabilidad de este caso. La empresa Industrias Andina quiere evaluar la seguridad de su planta
durante el mes de febrero de 2025. No. Sus datos son número de accidentes incapacitantes, perdón, número de accidentes con tiempo perdido 3, que son accidentes capacitantes 3, número de trabajadores 186. ¿No? Calcular para ellos el índice de accidentabilidad. Acá tienen la fórmula. ¿Cuánto les sale? A ver, siempre multiplicación y división. ¿Cuánto les sale? A ver, tienen número de accidentes con tiempo perdido 3, que es el número de accidentes incapacitantes. Sería 3, como dice la fórmula, entre el número total de trabajadores, que son, el dato te lo dan 186, 3 entre 186, y lo multiplicas por 100. La respuesta sería, como dice Daniel, sí, 1.61. Entonces, ¿cuál sería la interpretación, Daniel, del índice de accidentabilidad? ¿Cuál sería la interpretación? Bien, la interpretación, chicos, sería la siguiente, ¿no? El resultado es el correcto que dijo Daniel, 1.61. Entonces, la interpretación sería, ¿no? Aproximadamente 1.6 de cada 100 trabajadores, porque se ha multiplicado por 100, ha sufrido un accidente incapacitante, claramente con tiempo perdido, ¿no? Durante el mes. Esa es la interpretación correcta, ¿no? Este índice indica, ¿no? Que 1.61 aproximadamente serían 1.6 de cada 100 trabajadores, o sea, 1.61 de cada 100 sufren un accidente con tiempo perdido en el mes. Entonces, esto es una información pues, que nos va a ayudar mucho para mostrar nuestra alta dirección, ¿no? A la gerencia, cuando nosotros queramos compartir un dato de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque muchas veces presentamos indicadores y no sabemos qué quieren decir, ¿no? Entonces, estos índices, frecuencia, accidentabilidad, severidad, nos van a ayudar mucho a poder interpretar esos datos en seguridad, sobre todo en accidentes de trabajo, accidentes incapacitantes, que es lo que les importa mucho a los gerentes, ¿no? ¿Cuántos días dejo yo de trabajar por ese accidente, ¿no? ¿Cuántos días dejo de facturar? Porque de repente si sucede un accidente de trabajo y tiene 5 días perdidos, tengo que contratar a veces a otra persona para que haga esa labor porque no se puede reemplazar, ¿no? Y esto pasa mucho, sobre todo en los conductores, en los operadores, ¿no? Porque no todos saben manejar un equipo, una máquina. Si se accidenta alguien, tengo que conseguir una persona que esté habilitada, capacitada para manejar un equipo de, no sé, una grúa, una motoniveladora, una retroexcavadora, ¿no? Entonces, por eso es tan importante explicarle estos datos bien a la alta dirección. Bien, entonces vamos ya rápidamente con el próximo registro de equipos de protección personal y emergencia, ¿no? Aquí les voy a mostrar rápidamente un poco el formato, ¿no? El registro, acá igual se tiene que poner la razón social, el RUC, el domicilio, el tipo de actividad económica de la empresa, cuántos trabajadores tienes en tus labores. Acá tienes que marcar si es equipo de protección personal o si es equipo de emergencia. ¿Cuál es el equipo de protección personal? El casco, barbiquejo, guantes, lentes, tapones auditivos, ¿no? ¿Cuáles son los equipos de emergencia? Extintor, botiquín, lavaojos, todo eso, camillas, sillas de ruedas, todos son equipos de emergencia. Acá se coloca el nombre de los equipos de seguridad de emergencia y acá se pone el nombre de las personas, pues, que reciben, ¿no? Regularmente casi vas a entregar casco,
solamente marcarías acá EPPs y entregas todas las personas que vas a entregar casco, ¿no? En otra hoja si vas a entregar mascarillas, en otra hoja si vas a entregar tapones. Entonces, básicamente es eso, asegurar quién está entregando, perdón, a quién estás entregando, cuál es su DNI, de qué área es, cuándo le estás entregando, cuándo le toca renovación y firma de que recibió el documento. Y acá lo firma pues el responsable del registro. Bien, el registro de, otro que es importante, el registro de inducción, capacitación, entrenamiento, simulacro de emergencia, ¿no? Lo que hablamos al inicio. Pues es un registro básico de que se ha evidenciado esta actividad. ¿No? ¿Por qué digo básico? Pues porque igual, estos datos generales de razón social, perdón, perdón, ya, mencionaba que estos datos de generales, estos datos de acá están en todos los registros, ¿no? Razón social, domicilio, RUC. Lo importante del registro de inducción y capacitación es que acá vamos a marcar, ¿no? Cuando es inducción, que es cuando ingresa el trabajador al centro de labores, cuando inicia, se le da una inducción en seguridad. Cuando es una capacitación específica también, cuando es un entrenamiento, quizás un entrenamiento de trabajos en altura, en uso de extintores, o de repente un simulacro de emergencia también. Entonces acá se le va a marcar según lo que corresponda. El tema es importante tener la fecha, el nombre de la persona que capacitó, dio la inducción, entrenó, ¿no? Todo ello, cuánto ha durado, y acá se pone el nombre de las personas que han ingresado a la capacitación, o a la charla, a la inducción, al simulacro, al entrenamiento, acá se ponen todos. Entonces todos firman acá su nombre, DNI, área, su firma y alguna observación que tengan. Y ese es un formato referencial en realidad que puede variar. Bueno, y finalmente tenemos el registro de auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es un registro obligatorio también. Sin embargo, para las empresas que son de bajo riesgo, las auditorías se hacen cada 3 años. Cuando es una empresa de alto riesgo, se hace al menos cada 2 años. Entonces, por ejemplo, todo lo que es sector educación, bancos, todo lo que es bajo riesgo, call centers, farmacias, restaurantes, todo lo que son actividades de bajo riesgo, se hace su auditoría cada 3 años. Entonces, yo puedo pedir el registro cada 3 años. Si la empresa empezó su empresa en el 2021, en el 2024 recién le puedo pedir su registro de auditoría. O si de repente la empresa ha sido creada el año pasado, yo todavía no le puedo pedir un registro de auditoría porque todavía no llega a los 3 años. Si es una empresa de alto riesgo, sí, cada 2 años le pido. Y el registro básicamente, como siempre, se pone lo de todos los formatos, razón social, RUC, domicilio. Acá se pone el nombre del auditor, ¿no? El nombre del auditor, su registro del auditor, porque el auditor no puede ser cualquiera, tiene que ser un registro, un auditor que esté acreditado por el Ministerio de Trabajo. Se pone la fecha de auditoría, qué proceso de la auditoría qué proceso, perdón, de gestión se ha auditado, quién es el responsable del auditor, del proceso auditado, perdón, la información que se va a auditar. Luego, posteriormente que se ha hecho la auditoría, se pone cuál es la no conformidad que he encontrado en la auditoría, cuál es la causa de la no conformidad y cuál es la medida correctiva, ¿no? Como ven, todo tiene una medida correctiva. Si mi no conformidad era política desactualizada, mi medida correctiva es actualizar la política, así de simple. ¿Quién es el área responsable? Que si es política de seguridad, el área va a ser SOMA, cuándo lo tengo que ejecutar, y si es que está pendiente, ejecución o cerrado o realizado. O sea, en este caso está pendiente. Bien, entonces para ir cerrando este último caso ya para terminar con la clase el día de hoy, ¿no? La empresa Call Center Perú, dedicada a
ventas telefónicas, tiene 4 años de operación y es considerada de bajo riesgo. Durante una inspección, un auditor de Sunafin solicita, por favor, muéstrame el registro de auditorías más vigente del sistema de gestión de tu empresa. El representante de la empresa responde, nunca hemos realizado auditorías, pensamos que siendo de bajo riesgo y por nuestra experiencia, las auditorías eran obligatorias solo cada 5 años. ¿Es correcta la respuesta del representante de la empresa? ¿Qué dicen? Acabamos de ver esta parte de las auditorías. ¿Qué dicen? ¿Es correcta o no es correcta la respuesta del empleador? Daniel dice no es correcta, Gaby tampoco, Gabriela tampoco. Entonces no es correcta, ¿por qué? Porque como es una empresa de bajo riesgo, se tiene que hacer cada 3 años, no cada 5 años la auditoría. Entonces, aquí sí estaba la obligación esta empresa de presentar o haber ejecutado una auditoría a los 3 años de su operación. Como dice Jan, no es correcto porque es cada 3 años, ¿no? Y bien. Conforme entonces, chicos, finalmente ya, ¿dónde vamos a encontrar todos esos registros obligatorios que hemos hablado hoy día? Si nosotros ponemos en Google esta parte, escribimos esto, RM, Resolución Ministerial 050-2013-TR, les van a salir todas las plantillas o formatos referenciales de estos registros que hemos hablado. Entonces, pueden descargarlos, verlos y adecuarlos a sus organizaciones, ¿ok? Lo mínimo que te debe pedir el Ministerio de Trabajo son los registros que ellos han subido. Si ustedes les quieren agregar más cosas, no hay problema. Nadie te va a decir por qué tienes diferente formato, ¿no? Pero contar que tenga lo mínimo que dice acá, no va a haber ningún problema, ¿ok? Tú puedes hacer el registro, el formato que desees, ¿no? Contar que tenga lo mínimo va a ser cumplir. Bien, chicos, entonces hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Muchas gracias por su participación, por su atención. Nos estamos viendo el día jueves para la última clase, la clase 5 de este curso Supervisor Somos. Bien, chicos, muchas gracias. Los dejo con la licenciada Berna, que seguro tiene algo que comentarles. Bien, muchas gracias.